Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la gestión y el comportamiento organizacional. ¿El para qué cosa de quién? Eso está presente en toda nuestra vida. En Internet hay muchos momentos épicos. La gestión, las organizaciones modernas están presentes en cada punto de nuestra existencia, en cada actividad. En comer, cuando nos alimentamos, existe gestión. Cuando nos trasladamos en el transporte público, hay una gestión. Cuando somos miembros de una familia, somos parte de una organización. Cuando somos empleados, somos parte de una organización. Cuando emprendemos un negocio, creamos una organización. Cuando somos ciudadanos de una comunidad política, de un estado, participamos de una organización. No me cuentas tu vida, crack. Y todas las organizaciones se gestionan, de alguna u otra forma. ¡Madres, qué perturbador! Hoy veremos todo sobre gestión y comportamiento organizacional. ¿Y qué es el comportamiento organizacional? No me creería si te lo dijera. ¿Qué es la gestión? Son disciplinas profesionales y científicas que nos permiten comprender de mejor forma cómo funcionan las comunidades humanas, las organizaciones, sus estructuras, sus grupos sociales relacionados y también cada persona de forma individual. Mediante datos, números, descripciones, estadísticas, información, indicadores, mediante la evidencia que se pueda recopilar, el comportamiento organizacional busca comprender y explicar cómo funcionan las organizaciones. Oye, despacio, cerebrito. Con el objetivo de que, en función de las variables estructurales, sociológicas o humanas, desde un plano personal y psicológico, cómo estas variables contribuyen a que las organizaciones cumplan con su misión, siendo el comportamiento organizacional una disciplina que genera conocimientos para las organizaciones y que mejoren su efectividad. Organizaciones que cumplan sus objetivos, y la gestión es la aplicación de este conocimiento científico en un plano profesional para poner en práctica el propósito de cada organización. El comportamiento organizacional se nutre de distintas disciplinas científicas, de la sociología, la administración, la economía y la psicología, con el objetivo de comprender las diversas estructuras organizacionales, los distintos tipos de interacción social, comprender a los grupos humanos en profundidad e incluso a la persona individual desde un plano psicológico, social, porque el comportamiento organizacional, al igual que sucede en la mayor parte de las disciplinas modernas, pone a la persona humana, al ser humano, en el centro de la reflexión. Existe un giro moderno que pone en el centro a la persona humana y no la pone de cualquier forma, la pone desde un punto de vista racional, una perspectiva racionalista. El ser humano, las organizaciones en el pasado se sustentaban en un poder tradicional, en el poder que tiene la cultura, las creencias, el comportamiento y las normas tradicionales en organizar la sociedad, mientras que la cultura moderna rompe con esta idea de que la tradición es más importante que la capacidad reflexiva y racional de cada individuo en particular en búsqueda de su propia libertad. Esto es muy importante para comprender el fundamento del comportamiento organizacional. Poner en el centro a la persona humana desde una perspectiva racionalista es también quitarle poder a la tradición y entregarle poder a la racionalidad expresada en una organización burocrática. Podría ser el fin del hombre araña. Todo esto parte con un cuestionamiento profundo a los valores tradicionales de las comunidades humanas. Por un lado, en la mayor parte de la historia, las ciudades-estado, las comunidades, los clanes y las aldeas habían estado por sobre cada individuo en particular. ¡Qué buena onda! Estableciéndose a la comunidad como el centro de la mayor parte de las reflexiones filosóficas, políticas y de el quehacer social. Con el tiempo existieron otros poderes tradicionales, como lo son la religión, las instituciones de creencias, de fe, que establecieron que en el centro de la sociedad se encontraban los dogmas, las creencias, los modelos de comportamiento y las teorías sobre cómo funciona el mundo y la cosmovisión que cada cultura tenía. Y por sobre estos poderes tradicionales, distintos filósofos pretenden anteponer al ser humano. Por ejemplo, René Descartes realiza un ejercicio intelectual para buscar un conocimiento cierto, una evidencia cierta de lo que se puede saber. Y establece un juego. Dice que va a dudar de todo, de la existencia, de la realidad, tal vez todo es un sueño. ¡Hurra! ¡Gary, tuve ese sueño de nuevo!
Tal vez estoy en la Matrix. ¡Puta, qué ofertón! Pero ¿de qué no puedo dudar? Puedo dudar de la comunidad política, del grupo, de la sociedad. Puedo dudar de el clan, de Dios, de la institución religiosa. Pero de lo que no puedo dudar es de el hecho de que estoy dudando. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Del ejercicio de dudar. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y ese ejercicio de dudar reafirma la existencia individual, la persona humana que duda. Y no solamente su existencia, sino que su capacidad racional para reflexionar. ¡Qué agradable sujeto! Y ese es el punto de partida del pensamiento moderno y es la base y el pilar fundamental del comportamiento organizacional y de la gestión como se entiende en la modernidad. El individuo y la persona serían el centro de la organización y su capacidad racional para tomar elecciones y decisiones éticas, reflexivas, le otorgarían el derecho a la libertad, el derecho a ser libres y a ser responsables de esta libertad y de las consecuencias de la libertad. Esta idea fue tan importante que incluso abolió la esclavitud. La idea de que cada ser humano individualmente era el punto de partida de su propia existencia obligó a que los distintos valores tradicionales y creencias personales se relegaran a la propiedad privada, mientras que en el centro de la sociedad estaría la capacidad racional de todos los individuos para desarrollar su vida libremente, según su propia conveniencia. Entonces, ¿por qué habría que obedecer a una iglesia? ¿O por qué habría que obedecer a una comunidad política en particular, a una ciudad-estado? Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. ¿O por qué habría que obedecer a un dios o a un sacerdote? Cuando la única obediencia que el ser humano como persona debería tener es a su capacidad racional y las evidencias que esta capacidad racional nos entrega mediante la investigación científica y metodológica. Porque el método es una forma de alcanzar un objetivo, una estandarización racional para cumplir algún propósito. Y mediante la metodología estandarizada, las evidencias y la capacidad racional de cada ser humano, se construye un conocimiento racional de la vida y en particular una forma racional de gestionar las organizaciones, que es lo que nos compete en esta cápsula. El comportamiento organizacional es una disciplina científica que busca comprender a las organizaciones, explicar cómo funcionan según o prestando atención a tres variables fundamentales, que son las estructuras burocráticas de las organizaciones, los grupos sociales dentro de las organizaciones y las personas individuales dentro de las organizaciones. Y todo esto lo estudia con el objetivo de que las organizaciones puedan ser más efectivas, que puedan cumplir sus propósitos. Y se implementa mediante la gestión, la actividad de administrar el esfuerzo de terceras personas, que en sociedades tradicionales podrían ser esclavos, siervos, pero en la actualidad son personas libres. En la modernidad son seres humanos racionales y libres, responsables de sus propias decisiones, y por esa razón la gestión de las organizaciones involucra organizar a terceras personas que son libres y por la misma razón pueden quedarse o irse. Y también por esa misma razón se les debe compensar. ¡Cállese y coja mi dinero! Se les debe pagar. ¡Cállese y tome mi dinero! Ningún trabajo puede ser sin una adecuada compensación. Puede ser una compensación financiera en dinero, como tradicionalmente sucede en la modernidad, o puede ser otro tipo de compensación, beneficios. Pero lo importante es que cada individuo se pertenece a sí mismo. Cada persona humana se pertenece a sí misma. Y por esa razón, cuando se utiliza la fuerza de un ser humano para impulsar una organización, la organización le debe algo a esa persona, una compensación, porque en el centro está no la comunidad, no la organización para el pensamiento moderno, sino que la persona. Y por esa razón se le entrega un salario y ya no existe la esclavitud. El comportamiento organizacional se sustenta en algunos principios provenientes de diversas disciplinas científicas. El primer principio que vamos a revisar es el principio económico de la escasez. La economía, como disciplina, ha establecido que existe una tensión entre los recursos disponibles y las necesidades que podemos satisfacer con esos recursos, debido a que los recursos son limitados, variables, muchas veces incontrolables. Por esa razón, la gestión viene a proponer una forma de controlar, organizar estos recursos para satisfacer más necesidades. El segundo principio es un principio sociológico que establece la ventaja o la conveniencia del comportamiento
comportamiento prosocial. Los seres humanos construirían organizaciones, contratos sociales, ciudades-estado, estados nacionales, países y empresas, porque les sería más conveniente tener una actitud prosocial, que es básicamente ser receptores de las necesidades de un otro, ser empáticos y ser proactivos en la posibilidad de ayudar y colaborar con terceros para encontrar soluciones a problemas que son de ellos, de esas terceras personas, de ese otro, o problemas que le son comunes al otro y a uno mismo. El comportamiento prosocial tendría una ventaja por sobre el comportamiento desvinculado de la sociedad o antisocial. Y esa ventaja, esa conveniencia, deriva de que juntos podemos gestionar los recursos de forma más eficiente para poder así satisfacer más necesidades. Debido al comportamiento prosocial, somos más productivos. Y un tercer principio se encuentra en la psicología, que establece que las necesidades son diversas, de múltiples tipos y también variables. Hay necesidades que son de supervivencia, como las necesidades orgánicas de comer, dormir, estar en un espacio seguro, y hay necesidades que son de desarrollo y crecimiento, como las necesidades sociales, el autoestima. Y estas necesidades, al ser variables y relativas a cada persona y a su propia experiencia, también son ilimitadas o infinitas, dado que no solamente padecemos necesidades, sino que también gozamos de deseos libres e ilimitados. Y en el momento que se satisface una necesidad o se cumple un deseo, el ser humano tiene una capacidad creativa para crear nuevas necesidades, para crear nuevos deseos. Su capacidad creativa, imaginativa, ilimitada, hace que exista una ilimitada necesidad que lleva de alguna forma a una contradicción con los reales recursos disponibles, o sea, con la realidad, fuera de nuestra psicología y nuestros deseos. A lo largo de la historia humana han existido muchos tipos de organizaciones y muchas formas de gestionar estas organizaciones. Han existido clanes familiares, aldeas, ciudades-estados, empresas, ejércitos, iglesias, sectas, mafias, partidos políticos, y cada tipo de organización ha tenido su forma práctica de gestión. La gestión deriva de los principios económicos, de la escasez y sociológico, de la conveniencia, del contrato social y la actitud prosocial o el comportamiento prosocial, debido a su productividad y a la posibilidad de satisfacer mayores necesidades con recursos limitados, lo que combina muy bien con nuestro deseo ilimitado presente en nuestra psicología humana. Y la gestión, o sea, hacer que las cosas funcionen de la forma que está pronosticada, es una actividad anticipatoria. Podríamos decir, extralimitándonos en el lenguaje, que incluso futurista. La gestión busca anticiparse, planificar, prever, solucionar distintos problemas y necesidades mediante una adecuada utilización de los recursos y una efectiva satisfacción de esas necesidades. La gestión es una actividad proactiva, anticipatoria, planificada, predictiva, que le da vida a las organizaciones humanas. Y siempre es la administración del esfuerzo de terceras personas, de otras personas, tanto en la organización tradicional de las sociedades antiguas en que había esclavitud, o en las organizaciones modernas en que las personas son libres pero pueden vender su fuerza de trabajo. La gestión es la organización del esfuerzo de terceras personas para cumplir objetivos que por sí solas no alcanzarían a cumplir. El estar con otras personas, el establecer organizaciones y el gestionar las tareas junto a otras personas y organizar el esfuerzo también de otras personas nos permite alcanzar metas y satisfacer necesidades que de forma individual y personal no lo lograríamos, debido a la conveniencia de la productividad alcanzada del comportamiento prosocial. ¿Y qué es lo que se gestiona en una organización, sea tradicional o sea moderna? Se gestionan procesos de trabajo. Los procesos de trabajo, o los procesos en general, nos acompañan en la humanidad desde el origen, desde que transformábamos guijarros y piedras en herramientas más complejas. Un proceso es transformar un insumo o una entrada en una salida o un resultado. Existen procesos informales y procesos formales. A lo largo de la humanidad siempre han existido los procesos informales y van a seguir existiendo independiente de que uno lo desee o no lo desee. Es propio de nuestra naturaleza productiva, nuestra capacidad de crear nuestros medios de vida, nuestros medios de subsistencia. Desde la época prehistórica, desde la época originaria del ser humano, las personas se han enfrentado a organizar procesos de trabajo.
organizar las pequeñas sociedades, los pequeños clanes, pero también organizar procesos de trabajo, procesos de transformación de la realidad, desde obtener los recursos, conseguir un lugar seguro para habitar y dormir. Si bien la gestión es organizar el esfuerzo de terceras personas, los procesos de trabajo no siempre estuvieron socializados. La socialización del trabajo, que está de la mano de esta organización prosocial, fue un proceso paulatino a lo largo de la humanidad, dado que en el origen los primeros procesos de trabajo humano fueron más bien de orden artesanal, donde una persona desarrollaba una actividad productiva o gestionaba sus propios procesos de trabajo artesanalmente. La gestión artesanal de los procesos productivos llevaba a que el artesano o la persona productiva gestionaba y controlaba el 100% de su actividad. Y el resultado de esa actividad satisfacía necesidades del grupo, por lo que el artesano, el productor, el agricultor tenía un rol preponderante en esta sociedad, un rol de liderazgo productivo. En la Edad Media esto lleva a la conformación de gremios artesanales, por ejemplo. La socialización de la producción, la socialización del trabajo, en que muchas personas participan de una actividad productiva, de un proceso productivo, y cada persona controla un segmento de esa actividad productiva, de ese proceso, y no todo el proceso, fue producto de la necesidad de construir grandes obras arquitectónicas, por ejemplo, como los castillos, las pirámides, e incluso los barcos. En la Edad Media, los primeros lugares que albergaron a muchas personas construyendo, generando procesos de trabajo socializados para una mayor productividad, para una producción en serie, mediante un estándar, generando resultados de forma más veloz, fue por ejemplo para construir barcos, en que se generaban muchos barcos al día, y cada persona que trabajaba ya no era el artesano del barco que construía totalmente el barco, sino que construía una parte del barco. Eso llevó a que las personas y los trabajadores y los siervos, los esclavos, tuvieron que lentamente especializarse. Y en la actualidad las personas libres están especializadas en ciertas actividades productivas. Las personas ya no eran los artesanos que controlaban todos los procesos productivos. Ahora cada trabajador y cada proceso productivo se especializaba en algo. No todos hacían la casa entera. Ahora alguien hacía el vidrio de la ventana, otra persona hacía los muebles. Los procesos de trabajo se fueron especializando en medida que también se socializaban estos procesos de trabajo y más personas se involucraban en ello, generando que la gestión del esfuerzo de terceras personas fuera un desafío mayor. Estos procesos de trabajo socializados de la Edad Media tuvieron una transformación en la época moderna por diversas razones. Una de las principales fue la incorporación de la tecnología y la ciencia en la gestión de estos mismos procesos. Por ejemplo, la tecnología del reloj y la medición del tiempo generó una especialización mucho mayor en la posibilidad de producir bienes y servicios que satisfagan necesidades de las personas. El conocimiento científico y la tecnología generaron formas de organizar el mundo de forma racional, medir el tiempo, medir la realidad, medir los procesos productivos. La predominancia de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, las matemáticas, la investigación basada en realidades, la cuantificación de la realidad, la medición del tiempo, la medición de todo, llevó a que lentamente existiera una forma de organización social centrada en la capacidad racional. Existió una racionalización de la sociedad. La sociedad se racionaliza. La palabra burocracia a veces tiene connotaciones peyorativas. Sin embargo, refiere a la formalización de los procesos naturales en la vida productiva humana. Pero ahora estos procesos se deben documentar, se deben racionalizar, se deben formalizar, medir, establecer estándares de calidad, por ejemplo, y los procesos naturales de la vida humana, en que primero estaban los artesanos, después se socializó el trabajo y muchas personas participaron de forma especializada, llevaron a que el trabajo, además de ser especializado, fuera racional. Las actividades productivas y las organizaciones humanas en general, no solo las actividades productivas, sino que también las actividades de entretenimiento, se fueron racionalizando. En la modernidad, la especialización y la racionalización de la vida llevó a una proliferación de nuevas actividades productivas, una diversificación de las organizaciones humanas, de las necesidades humanas y también de las formas en que esas necesidades se pueden satisfacer. La centralidad de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la racionalidad, la racionalización de la sociedad y la formalización de los procesos, transformando los procesos en procedimientos, construyó un mundo moderno en que no solamente éramos más productivos y existían más bienes y servicios, sino también que existió un cambio cultural relacionado con la centralidad del individuo o de la persona humana en la sociedad. La racionalización de la vida también deriva de la comprensión racional del ser humano, de que los hombres y los seres humanos somos seres racionales y en esa medida, en la medida de su racionalidad y su conocimiento, libres. Teniendo la información adecuada, los datos adecuados, podemos tomar decisiones éticas adecuadas.
modernas. Los seres humanos, la persona humana, serían el centro de esta nueva modernidad al ser libres y racionales. Y la sociedad estaría diseñada a la medida de este ser humano racional, de esta persona racional capaz de libremente insertarse en la sociedad. Y las organizaciones también emulan esta situación mediante su propia racionalización e incluso su personificación, como sucede con las personalidades jurídicas. Las organizaciones adquieren un nombre, un root, derechos y deberes en una sociedad. Las organizaciones se racionalizan y se burocratizan, dejando toda la vida tradicional en el pasado y en el espacio privado. Porque racionalmente lo primero que hay que hacer es dividir y organizar la sociedad para poder gestionarla. Los antiguos valores religiosos quedan para el espacio privado y lo que ahora públicamente se organiza tiene que ver con el conocimiento y la evidencia. Las mismas leyes que construyen los contratos sociales derivan de las ciencias jurídicas y de la actividad profesional legislativa. Pero como todo está hecho a la medida de la persona humana en el centro de la sociedad y no la comunidad política, el Estado o una religión, una institución de credo, de fe, de dogmas, sino que la persona humana racional y libre, la gestión de las actividades productivas es diferente a las organizaciones tradicionales. Las organizaciones modernas, al organizar el trabajo de terceras personas, de otras personas, pero estas otras personas, al ser libres y racionales, se generan distintos tipos de actividades y procesos para cumplir las metas de la organización. La actividad productiva, burocratizada en las organizaciones modernas, centrada en la persona, utiliza el conocimiento científico y en este caso el comportamiento organizacional para diseñar estrategias de gestión que permitan alcanzar los objetivos de una adecuada forma, ajustados a distintos indicadores y datos y variables y evidencias que establecen los conocimientos en general y la tecnología. La diferencia entre un proceso natural que pueden desarrollar desde los mamíferos más especializados como los monos, los primates, los chimpancés y un procedimiento tiene que ver con la formalización y la estandarización y el control de las variables en búsqueda de resultados. La documentación, por ejemplo, la generación de evidencias. Los procedimientos son procesos estandarizados, racionalizados y fundados en la ciencia para alcanzar objetivos de un punto de vista racional y no dejarlo simplemente a la experiencia personal individual de cada persona. Los procedimientos son la documentación, la formalización de los procesos, estableciendo por lo menos metas claras, porque a veces nosotros hacemos cosas sin necesariamente entender para qué las hacemos. Estas metas claras son los objetivos, es el qué quiero lograr. Además está el cuándo lo quiero lograr, porque los procesos formalizados establecen una temporalidad, un plazo y además una cantidad, un cuánto lo quiero lograr, un indicador que es capaz de establecer medidas junto con el objetivo, qué quiero lograr, el plazo, cuándo lo quiero lograr, la cantidad, el indicador, cuánto lo quiero lograr. También está la documentación, la evidenciación de lo que se está haciendo, las evidencias de los resultados y además se puede incorporar un análisis del riesgo de que tanto el objetivo, o sea la meta, o la cantidad o el plazo, o incluso que no se pueda generar la evidencia, el riesgo de que no se puedan cumplir esos estándares establecidos en el procedimiento. Las organizaciones establecen racionalmente procedimientos mediante las evidencias y a eso se le conoce la gestión sustentadas en las evidencias, que es parte de la burocratización de las organizaciones y parte de la conformación de las organizaciones modernas.